Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico, programa de opinión que les lleva análisis, información y personajes los lunes a las 10 de la noche. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidentes. En esta época preelectoral estamos entrevistando a candidatos para que le expliquen a la comunidad sus propuestas, para que lo conozcan mejor, y en esta ocasión ha aceptado nuestra invitación el doctor Antonio Borges. Doctor Borges, bienvenido. Un saludo fraterno a ustedes y a quienes nos acompañan en todos los rincones del mundo a esta hora. Doctor Borges, para que la ciudadanía que ya lo conoce, lo conozca un poco más, explíquele quién es Antonio Borges. Antonio Borges es un ciudadano del mundo, a quien afortunadamente le tocó nacer en la ciudad más bella de todas, en Barranquilla, hace ya cierto tiempo. Vivo donde nací, en los sectores populares de la ciudad, en la localidad suroriente, y gracias al empeño de una humilde familia, de un humilde agente de policía que ya no está en esta dimensión, y una mujer amorosa, costurera, Aurora, que menos mal me sigue acompañando, me dieron la posibilidad y me impulsaron a formarme, porque es lo más importante. Y como tal, me he formado como comunicador y como abogado. Y dentro del derecho me he especializado en áreas de lo constitucional y lo administrativo. He sido litigante durante bastantes años, docente universitario alrededor de 13 años, asesor de entidades estatales, asesor de organizaciones sociales y sindicales. Esa ha sido más o menos mi vida en este tiempo. Doctor Borges, ¿usted se puede denominar ya candidato o precandidato a la alcaldía de Barranquilla? Mucha gente ha estado pidiendo que asumamos ese reto. Nosotros hemos sido respetuosos del proceso de unidad de los ciudadanos independientes, de los alternativos, de los librepensantes, de gente que ha estado en un proceso de unificación que creo que se va a materializar en próximos días, y una vez eso ocurra, aceptaremos ese reto si la gente a bien lo tiene. Pero doctor Borges, en esa aspiración que tiene, ¿usted quiere llegar a través de firmas o a través de algún grupo político que lo apoye? Yo estoy pensando en llegar con todos al tiempo. ¿Quiénes son todos? Grupos y partidos políticos alternativos, movimientos significativos de ciudadanos, sectores independientes, actores de la cultura, mujeres, jóvenes, comerciantes, afectados por la tributación tan alta en la ciudad, afectados por el tema de la movilidad y la persecución en ese ámbito. O sea, yo aspiro que mi propuesta unifique a la ciudad, a todos los actores, y al unísono digamos que queremos llegar, no Antonio Borges, sino toda esa ciudadanía, a buscar un nuevo modelo, una nueva visión, a avanzar en lo que corresponde en la ciudad. Gerenciar una ciudad como Barranquilla, que es considerada la capital de la costa, que está en unos niveles de desarrollo, pues de lo que se dice en lo arquitectónico, en la percepción ciudadana, en el autoestima del ciudadano, en los deportes, en una serie de, sin duda, logros y metas que se ha establecido el actual gobierno, que es de Alejandro Char, como el gobierno anterior, el de Elsa Noguera. ¿Usted se siente, y escúchame si lo pregunto de esta manera, preparado porque la función pública es difícil, y manejar una ciudad cuyo presupuesto equivaldría como al de 200.000 millones de pesos al mes, más o menos gerenciar en una empresa que maneja esos recursos? ¿Cuál, digamos, ha sido su desempeño en la función pública para poder hacerlo? Yo creo que tanto como en la función pública es mucho más en el tema de la vida social constante. Cuando hemos venido ganando tantas acciones en Barranquilla, fíjese, nosotros creemos en la justicia tributaria, que no parece ser el fuerte de estos gobiernos, y por eso hemos tenido que acudir a la movilización social, a las acciones judiciales, y las hemos ganado. Hemos logrado muchos avances en eso, en el tema valorización, en el tema predial, industria y comercio, etc. Cuando nosotros, por ejemplo, logramos que se tomen decisiones a favor de las comunidades, más de 300 acciones populares para que a las personas le pavimenten sin que les cobren el impuesto de barrios a la obra, o sin que tengan que cobrar o pagar otro tipo de tributos, y haya vías pavimentadas, haya hospitales, haya puestos de salud, haya parques, haya puentes peatonales. Si nosotros, como lo hemos mostrado desde la lucha social, hemos logrado, por ejemplo, que se eliminen un número tan alto de comparendos, sanciones, multas a los actores de la movilidad, es porque estamos convencidos de una cosa: la ciudad materialmente ha venido avanzando, la ciudad tiene obras que mostrar, pero la ciudad también está desfasada
en términos sustanciales, en términos de porcentajes importantes, en lo que tiene que ver con el ser humano, con la dignidad, y por eso es que somos tan inseguros y tan violentos, y por eso todos los días hay expresiones de descontento. Nosotros lo que hemos dicho es que qué bueno que haya crecimiento y desarrollo económico, pero se necesita progreso social, progreso para la dignidad humana, y no solo lo digo yo, lo dicen los indicadores recientes sobre progreso social, o sea, el impacto de la inversión pública en la dignidad del ser humano, y también el más reciente de todos hace unos meses en los indicadores de competitividad, donde nos hace falta bastante. Entonces nosotros no estamos pensando ni siquiera mínimamente en replantear la ciudad, sino que estamos diciendo es, con lo que viene, con las obras materiales interesantes, con los escenarios que hoy existen, gracias al pago de los impuestos de los barranquilleros y barranquilleras, de allí colocaremos el elemento que hace falta y que está demostrado, en eso tenemos carencias, y es más atención a la familia, más atención a los jóvenes, más atención a la sociedad, más atención a la dignidad humana. Es lo social, a eso es donde vamos a llegar con nuestras visiones, con nuestras apuestas. Doctor Borges, pero usted sería una gobernación, un gobierno continuista del doctor Char, o usted qué cambios le haría al modelo económico, político y social del doctor Char? Vamos a invertir en el ser humano, en donde hasta ahora se ha demostrado que la inversión es precaria o que no existe. Fíjese, vamos a adentrar ya en este tema. El presupuesto de Barranquilla para esta vigencia 2019 es de 3.47 billones de pesos, mucho dinero. Y usted analiza desmenuzando cada uno de los ítems y se encuentra cosas como esta. Por un lado, se invierte o se invertirá solo una suma a pesar de ser tan alto el presupuesto, 15.700 millones de pesos en recreación, o 16.800 millones en cultura, especialmente en las EDA. Nosotros creemos que eso no puede ser de esta manera. Necesitamos mucha más inversión en cultura, en recreación, en deporte, en ingreso digno de nuestros jóvenes en los barrios. Fíjese, el presupuesto para educación es importantísimo, más de 660.000 millones de pesos, pero usted analiza cómo se desmenuza y se encuentra que es mucho más para dotación, para gastos de funcionamiento, infraestructura. Pero para la calidad educativa que requiere el distrito de Barranquilla no existe un rubro determinado. Y algo muy grave respecto de eso, cuando se estudian los índices de competitividad, repito, recientemente planteados, nos damos cuenta que de las 23 ciudades estudiadas, Barranquilla ocupa el puesto 18 en calidad educativa para inserción en el mercado laboral. Quiere decir que ya no es solo el tema de la infraestructura, ya no es solo el encementamiento, ya no es solo la construcción material, ahora hay que prestarle atención a nuestros jóvenes, hay que invertir en ellos y en su familia, porque hoy todavía, a pesar de todo lo bonito que muestran las infraestructuras educativas, y qué bueno por eso, hoy sigue habiendo un nivel alto de deserción escolar. Y adicionalmente, es la cuarta ciudad del país, nuestra Barranquilla, donde tenemos el mayor número de jovencitas que quedan embarazadas en esa parte última del ciclo educativo y ellas quedan en el aire. Además, es la ciudad que todavía no ha podido superar esa cifra denigrante donde de 10 educandos, solo uno pasa a la siguiente etapa. O sea, en esa parte no ha habido inversión como corresponde, no ha habido la actuación administrativa gubernamental como corresponde. Quiere decir entonces que, digamos, hay cobertura, más no hay calidad educativa. Lo dicen las cifras, los indicadores. Hoy tenemos una nueva oleada de jóvenes que están siendo capacitados de manera técnica y eso es muy bueno, pero fíjense, un alto número de ellos vienen a capacitarse en unos convenios con el SENA, por ejemplo, y pasan a la etapa de los 6 meses del contrato aprendiz, del contrato de aprendizaje. Después de eso, ¿en qué quedan? Viene la otra cifra que es escandalosa. El 63% de la economía barranquillera está regida por la informalidad. O sea, no hay vocación
para que la calidad educativa se pueda reflejar en un mercado laboral al que pueden acceder nuestros jóvenes. Parte de nuestra crisis de educación, en la calidad, por supuesto, parte de nuestra crisis que nos genera inseguridad y violencia tiene que ver con eso. Entonces creemos lo siguiente, qué bueno lo de la infraestructura educativa, qué bueno las inversiones que se han hecho en esos grandes espacios físicos, pero todavía nos hace falta muchísimo y es donde se necesita la sensibilidad, el trabajo de quien ha estado en la calle todo este tiempo, apoyando a estas familias, a estos seres humanos, para que puedan llegar a la siguiente etapa y que ese desarrollo y ese crecimiento genere progreso, genere impacto en la dignidad humana. Esa es la gran apuesta nuestra. Víctor Julio, nos dicen en producción que tenemos que irnos a una pausa comercial. Vamos a recordarles a nuestros televidentes que tenemos un WhatsApp para que nos escriban, que es el 300-397-1858, y de igual manera un correo electrónico, el correo de siempre de Consultorio Jurídico, consultoriojuridicocaribe@gmail.com. Ya volvemos. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico, programa de opinión de Telecaribe. Recuerden que tenemos, digamos, todo este tiempo, o durante más o menos un par de meses, Víctor Julio, vamos a hacer entrevistas con candidatos a alcaldías y gobernaciones de departamentos y ciudades de la costa caribe. Queremos, Humberto, presentarles a nuestra ciudadanía que conozcan a sus candidatos, no solamente de Barranquilla. Invitamos a todos de cualquier lugar de la costa que nos escriba a nuestro correo para poder divulgar sus propuestas, como hoy en día nos lo está haciendo el doctor Antonio Borges. Y doctor Borges, usted fue uno de los demandantes del impuesto de valorización y ha habido una información equivocada o no ha llegado toda la información a la ciudadanía que cree que ese impuesto no debió establecerse, que tiene derecho a la devolución. ¿Cuál es el estatus actual de esa situación? Muy bien, precisamente esa es parte de la confrontación ciudadana en Barranquilla, que da cuenta de que debemos tener desarrollo, pero que este desarrollo no puede sacrificar la dignidad del contribuyente. O sea, de nada no tiene sentido, de nada sirve que haya obras, pero que las personas, como en Barranquilla, donde es la ciudad con el más alto número de seres humanos a los que se les han rematado sus casas o embargado sus cuentas o bienes diferentes a esos dineros, estén aquí con esta preocupación. ¿Qué ocurrió con valorización? Rápidamente lo vamos a decir. Nosotros hicimos un estudio hace 7 años, cuando se produce la llamada segunda valorización, lo hicimos público, le pedimos a la administración que lo tuviera en cuenta, no lo tuvieron en cuenta, tuvimos que acudir a las instancias judiciales. ¿Qué dijo el Consejo de Estado, el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa? Dijo 3 cosas graves para Barranquilla en la contribución de valorización. Dijo lo primero: el Consejo de la Ciudad no estudió el sistema y el método, como dice el artículo 338 de la Constitución. Debió hacerlo, era ineludible que lo hiciera, porque al hacerlo, entre otras cosas, no solo hablaría del impacto de las obras, sino de la capacidad de pago del contribuyente, porque no olvidemos que nuestra Carta Política dice que es nuestro deber contribuir, pero en condiciones de justicia y equidad. Entonces no lo hizo así. Segundo, el alcalde de la ciudad es el que adopta la contribución y liquida esta contribución, este tributo, pero lo hace violando la Constitución porque no fue producto de un estudio del Consejo. Y tercero, no fue notificado debidamente. Esa es la razón por la que este órgano colegiado, el Consejo de Estado, declara nulo para un caso particular, es cierto, todo el cobro que se venía haciendo, pero deja el camino abierto y dice: como todos estos vicios se cometieron no solo respecto de un contribuyente, sino de todos los barranquilleros, entonces todos pueden exigir que se haga cumplir el ordenamiento jurídico, que se les declare a paz y salvo a los que corresponde e incluso que haya devolución de dineros.
La Administración Distrital de Barranquilla, no conforme, y ese era su derecho, interpone una acción de tutela en octubre del año pasado y en diciembre esta tutela es fallada y la sección quinta del Consejo de Estado ratifica lo dicho y ratifica además que está abierto el camino para que los contribuyentes barranquilleros puedan exigir esa devolución. Hoy hay un alto número haciéndolo. En la semana anterior, más de 400 personas acudieron en grupo a hacer estas reclamaciones y en el evento en que la administración se resista, existen los documentos, existen los instrumentos jurídicos para que al final, les guste o no, haya justicia tributaria y entonces opere esto que se llama la pérdida de fuerza ejecutoria, devuelvan los dineros o declaren a paz y salvo a las personas. Bueno, de mucho riesgo para las inversiones y la deuda de la ciudad, ¿no? Digamos, Claro, fallo. Y nosotros lo entendemos. Y por eso lo advertimos. Y por eso llamamos la atención. Y por eso le dijimos al distrito públicamente, escuche y lea lo que dice la sección quinta. Porque el distrito atribuye a un eventual detrimento al patrimonio público nuestras acciones. Y el Consejo de Estado le dice, no es ni nuestra sentencia, ni es la acción del abogado, ni de los accionantes, sino la incuria, el error, la irregularidad que ustedes cometieron. Yo creo que no se puede construir una ciudad, no puede haber desarrollo, no puede haber crecimiento violando el ordenamiento jurídico y mucho menos sacrificando injustamente el bolsillo de los barranquilleros, que es que precisamente por eso es que el sistema y el método, que así se llama según la Constitución, obliga a un estudio serio de la capacidad de pago del contribuyente. Voy a salirme un poco, pero llamo la atención sobre eso, es lo que está pasando en este momento. Se han disparado de manera desmesurada las tarifas del impuesto predial. Gente que ha ido donde nosotros a que le estudiemos su caso, el señor de una ferretería que trajo su capital de Santander y me dice, pagaba 900.000 pesos, ahora me cobran 5 millones de pesos. Yo creo que eso aleja la inversión, asusta al contribuyente, no permite la competitividad. Yo creo que es una mirada no solo social, es jurídica, es política, es además ver cómo la ciudad crece sin alejar a las personas, sin excluirlas. Y esa es una de nuestras metas, que haya justicia tributaria desde el próximo 1 de enero del próximo año, si es que no lo logramos antes con nuestras acciones judiciales. Doctor Borges, de manera concreta, en cuanto al espacio público, aquí hay un derecho que tienen todos los ciudadanos a utilizar los parques, pero también hay el derecho al trabajo. Hay en algunos parques que son tomados por taxis que prácticamente viven, cocinan, tienen actividades personales en esos parques. Entendemos el derecho al trabajo, pero también entendemos el derecho de la ciudadanía a su espacio público. ¿Cuál es su propuesta al respecto? Yo, como dije al comienzo, me he dedicado todos estos años a estudiar los derechos, a estudiar especialmente desde la óptica constitucional esos derechos. La Corte Constitucional ha precisado, cuando se encuentra ante situaciones como esta, ha precisado que deben hacer las autoridades. Miren, ha dicho, cuando estén en confrontación derechos de subsistencia, de dignidad humana, con otro tipo de derechos, deben ser concertados. ¿Eso qué significa? Que si el Estado distrital requiere la recuperación del espacio público y es su derecho y su deber para garantizar a los ciudadanos que lo disfruten, tiene que verificar las condiciones en que va tiene que verificar las condiciones en que va a actuar respecto de ese ser humano, que demuestre que, por ejemplo, entre otras cosas, hay una confianza legítima porque le han permitido creer por muchos años de que él es dueño de ese espacio. Entonces le dice, si usted va a retirarlo de allí, debe brindarle unas condiciones mínimas, que respeten su dignidad y que no lo conviertan en un ser que ya no tenga ingresos. Porque ¿qué va a pasar con eso en una ciudad como esta? Si a usted, a estos seres humanos que yo he visto, se les trata como si fueran los peores delincuentes, le quitan las mercancías, los escupen, los tratan mal, y no les da opción de vida, ¿qué hacen ellos cuando pierdan esa opción? Se vuelven violentos, entonces no le están haciendo bien a la ciudad, tienden a coger por caminos equivocados. Yo creo que es un equilibrio, es sí hacer valer el derecho al espacio público, pero recordar que hay una máxima que fue adoptada desde siempre por el Estado Social de Derecho, y es, la ley es muy importante, pero la dignidad humana, la justicia lo es aún más. Ahí donde está el equilibrio que debemos plantear en ciudades como Barranquilla. Muy bien, muchas gracias, doctor Borges. Vámonos a ir a otra pausa comercial, regresamos en un momento.
Regresamos a Consultorio Jurídico. Antes, una información importante para la gente en Barranquilla. Barranquilla enamora por sus parques, por su malecón, por sus calles y también por su gente. Aprovecha hasta el 31 de mayo el 5% de descuento en el pago del predial. Con tu contribución, la ciudad no para de crecer. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Y seguimos aquí en estudio con el doctor Antonio Borges, candidato a la alcaldía de Barranquilla. Víctor Julio. Y el doctor Borges Humberto ha hecho propuestas desde el punto de vista de la educación, del espacio público, pero en la parte ambiental, doctor Borges, ¿cuál sería su propuesta? Clave la parte ambiental para Barranquilla. Fíjese, creo que es una de las cenicientas, a pesar de que se diga lo contrario y a pesar de que en los últimos años ha habido 4 autoridades ambientales, Barranquilla está en pañales en comparación con el resto del país y del mundo. Barranquilla todavía tiene el problema de que hay más de 70 vertimientos de aguas servidas al río Magdalena, tiene el grave problema de la ciénaga de Mallorquín, tiene problemas con lo que tiene que ver con la laguna de oxidación. Barranquilla todavía no ha podido controlar la pajarita. En Barranquilla hay graves problemas por la no utilización de energías limpias y Barranquilla tendría un potencial para eso. Nosotros estamos pensando que esta ciudad tiene que ser pionera en la costa norte para eso. Energía eólica, energía solar, energía que incluso provenga del ejercicio de la gente en los parques, como de manera innovadora lo está haciendo Medellín o Bucaramanga. Pero especialmente yo llamo a una reflexión. Barranquilla es una de las ciudades más calientes que no ha podido desde la administración asumir el tema del cambio climático, pero Barranquilla es la reina de los manantiales, de los ojos de agua. Al lado de la nueva o lo que va a ser la fábrica de la cultura, en el Parque Jardín Botánico, en el barrio La Sierra, en la 100 con 43, en toda Barranquilla hay manantiales. Lastimosamente, la ceguera de algunos está logrando destaparlos o desviarlo sus caudales, millones de litros de agua casi pura hacia las alcantarillas. Si nosotros recuperamos esos manantiales y los ponemos al servicio de la comunidad, bajarían las tarifas de agua potable. A propósito de que alguien por ahí estuvo en un ministerio y fue solo en ese tiempo, ni una vivienda, pero sí aumentó las tarifas sobre el tema del aseo y no se metió con el tema del agua potable, que es clave para nosotros. Si nosotros lo hacemos, insisto, podríamos lograr que en Barranquilla reflorezca, reverdezca aquella imagen que teníamos de la ciudad. No se le olvide que la gente dejó de tener los jardincitos hermosos que tenían arena, que aguantaban el agua lluvia, que la absorbían y que además bajaba la temperatura, porque hoy la gente no le alcanza para pagar las altas tarifas de agua potable. Esas que se la duplican cuando va a la alcantarilla de manera injusta, irregular, y nosotros vamos a atacar eso también. Pero en este caso estamos promoviendo desde la ciudadanía y ahora cuando desde el gobierno, en que Barranquilla recupere todos los ojos de agua, los manantiales, haga un gran lago en el Parque Jardín Botánico donde ganamos la acción popular, no para que hicieran lo que hicieron, que es muy bueno, unos parques, etcétera, sino para que se recuperara esa agua, para ponerla al servicio de la gente. Barranquilla tiene que ser la capital del agua. Y eso nos va a generar ingresos, nos va a generar tranquilidad, nos va a generar que venga mucho turismo. Yo me la juego allí, en el tema ambiental, con energías limpias y recuperar las aguas de los manantiales. Doctor Borges, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Consultorio Jurídico. Como bien lo anunciamos, se trata de mostrarle a los televidentes, a la ciudadanía, en términos generales, lo que piensan los aspirantes a alcaldías y gobernaciones de la costa caribe. Víctor Julio. Y a esa ciudadanía, Humberto, los invitamos a un próximo programa de Consultorio Jurídico.